Hola, bueno, continuando con el estudio de los movimientos de la cinemática, hoy estudiaremos el tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles, ¿sí? Por definición decimos que es aquel movimiento en el cual el cuerpo durante su trayectoria describe una parábola. Una parábola es esto que tenemos acá, ¿sí? Esta curva que nos muestra acá, el dibujo, es una parábola. Si tenemos el eje Y y el eje X y lanzamos un objeto con una velocidad inicial y ese objeto forma un ángulo alfa con respecto al eje horizontal, la trayectoria que sigue este cuerpo es lo que nos está mostrando esta parábola que describimos acá. El cuerpo lo lanzamos, hace esta trayectoria y cae en este sitio. Las variables o diferentes componentes de este movimiento son Ym, que es la altura máxima que alcanza el objeto que fue lanzado. Ym es la altura máxima. Xm lo llamamos el alcance horizontal máximo o alcance máximo horizontal, que es el desplazamiento en el eje de las X. Alfa es el ángulo de lanzamiento, ángulo que forma el objeto cuando lo lanzamos o que forma el vector velocidad con respecto al eje horizontal o eje de las X. B sub I es la velocidad inicial con la que lanzamos el objeto. Esto tiene otros componentes que son el tiempo de subida, que es el tiempo que hay entre el momento en que lanzamos el objeto hasta el momento en que alcanza la máxima altura o alcanza Ym. El T sub B o tiempo de bajada, que es el tiempo que se demora desde la máxima altura hasta donde el objeto vuelve y cae y hace contacto con el piso. La velocidad en Y es el cálculo de la velocidad en un instante cualquiera, en cualquier instante de tiempo, qué velocidad tiene el cuerpo en el eje Y. Y la velocidad en X es qué velocidad tiene el cuerpo en el eje X. ¿Sí? Estas son las diferentes componentes o variables de este movimiento. Miremos cuáles son las características de este movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Las principales características de este movimiento es: inicialmente, este movimiento presenta una mezcla del MUR, del movimiento uniforme rectilíneo, y del MRUA, o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El cuerpo tiene un comportamiento de MUR con velocidad constante en el eje X y un comportamiento de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. O sea, en el eje Y va a presentar una aceleración y en el eje X su velocidad no cambia, su velocidad es constante. Entonces aquí tenemos una combinación de los dos movimientos que vimos anteriormente. Otra característica: en la altura máxima, la velocidad en el eje Y es cero, ¿sí? La velocidad en el eje Y cuando llega a la máxima altura se convierte en cero. No quiere decir que inmediatamente llega a la máxima altura el cuerpo cae de una hacia el piso, no. Como tiene velocidad en X, por eso el cuerpo sigue impulsado por esa velocidad en X y vuelve a adquirir velocidad en Y, acelerándose de bajada. Otra característica: el tiempo de subida, el tiempo que se demora en alcanzar la máxima altura, es igual al tiempo de bajada. O sea que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales, no cambian. Se demora el mismo tiempo en subir el objeto que en volver a caer. El tiempo de bajada sabemos que es el tiempo que hay desde que logra la máxima altura hasta donde vuelve y cae el objeto. Otra característica T es cuando el objeto sube, presenta un movimiento desacelerado. O sea, a medida que va subiendo el objeto va perdiendo velocidad en el eje Y. Recordemos que en X es constante. Y cuando baja es un movimiento acelerado. Estos dos este comportamiento de subida y bajada en el eje Y es lo que me caracteriza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad en X siempre es constante, ya lo habíamos dicho anteriormente, que su comportamiento, el comportamiento del objeto durante el desplazamiento en el eje de las X, su movimiento uniforme rectilíneo, presenta un MUR, su velocidad es constante. Miremos cuáles son las fórmulas que nos permiten en este movimiento realizar ejercicios y determinar los cálculos. Entonces, una primera fórmula es altura máxima
la altura máxima que alcanza el cuerpo, que siempre la alcanza en la mitad del recorrido, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo de lanzamiento, o sea, alfa, al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya sabemos que esta gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Otra de las fórmulas que tenemos en este movimiento, el alcance máximo horizontal, es igual a B sub I al cuadrado por el seno doble del ángulo. No es seno al cuadrado, sino seno doble del ángulo. O sea, si es un ángulo de 30 grados, sería seno de 2 por 30, sería seno de 60. Sobre la gravedad. ¿Sí? Otra fórmula que tenemos en este movimiento, el tiempo de subida, que dijimos que es igual al tiempo de bajada. Tiempo de subida y tiempo de bajada es igual a B sub I por seno del ángulo sobre G. El tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que el cuerpo dura en el aire desde que se lanza hasta que vuelve y toca el piso, es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Esas son las primeras 4 fórmulas. Miremos las que siguen en este lado, ¿sí? Tenemos velocidad en cualquier instante. Ya me dan un instante de tiempo determinado y me piden qué velocidad lleva el cuerpo en ese instante. Pero esa velocidad hay que determinar una velocidad en X, que recuerde que dijimos que es constante. Y recuerde que cuando vimos el MUR, este cuerpo tiene un comportamiento de movimiento uniforme rectilíneo en X, dijimos que la velocidad en X era la velocidad inicial o es la velocidad por el coseno del ángulo. La componente en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad en Y, si sabemos que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es igual a la velocidad en la B sub I por el seno del ángulo menos la gravedad multiplicada por el tiempo en el que nos están pidiendo que calcule esa velocidad en Y. Y la posición del cuerpo, en cualquier instante. O sea, qué altura tienen Y y qué alcance tienen X en cualquier determinado momento. Tenemos que la posición del cuerpo en X en cualquier instante es igual a B sub I por T por el coseno del ángulo. Recordemos que X en el MUR era velocidad por tiempo. Aquí tenemos la velocidad, que es la componente en X, por el tiempo. Y en Y, la posición en cualquier instante en Y es igual a B sub I por T por el seno del ángulo menos, como este presenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Digamos que estas son las 8 fórmulas o 8 ecuaciones que nos permiten en un momento determinado determinar cada una de las variables de un movimiento o de un lanzamiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Estas son las 8 ecuaciones que tenemos y son las principales características de este movimiento. Vamos a hacer unos ejercicios aplicando estas fórmulas en cada uno de esos ejercicios. Bueno, entonces ahora iremos los ejercicios que vamos a hacer. Ejercicio número 1 dice: se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 40 metros por segundo y un ángulo sobre la horizontal de 30 grados. Dice: A. Determinar la altura máxima alcanzada. B. El alcance máximo horizontal. C. El tiempo de subida. D. El tiempo de vuelo. E. La velocidad en X cuando han transcurrido 1.2 segundos. F. La velocidad en Y cuando han transcurrido 1.2 segundos.
G, la posición con respecto al eje Y en un segundo, y la posición en X cuando el tiempo es un segundo, ¿sí? Este ejercicio es bueno porque aquí aplicamos las 8 fórmulas que vimos, ¿sí? Es un ejercicio muy completo porque nos permite utilizar las 8 fórmulas que vimos. Entonces digamos que este más o menos es el esquema, tenemos el eje Y, el eje X, un cuerpo que es lanzado con una velocidad inicial de 40 metros por segundo y que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Esos 30 grados un poco exagerados, pero bueno. Nos piden algunas de las cosas que nos piden, la más importante, digamos, entre comillas, la altura máxima, el alcance máximo, nos está pidiendo el tiempo de subida, o sea, el tiempo que gasta desde que lo lanzo hasta que llega a la máxima altura, el tiempo de vuelo, que es el tiempo que hay desde el momento del lanzamiento hasta donde cae el objeto, y la velocidad en X y en Y en un momento determinado. Entonces vamos a solucionar el ejercicio. Dice solución. Entonces, a nada nos piden hallar Y máximo. Y máximo dijimos que es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado por el seno del ángulo elevado al cuadrado sobre 2 veces G. Si reemplazamos los valores decimos que es igual velocidad inicial 40 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 30 grados elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, pero la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que la redondeamos a 10 metros sobre segundo cuadrado para facilitar los cálculos. Entonces tenemos 40 al cuadrado es 1600. 1600 que metros cuadrados, segundos cuadrados, ese cuadrado me eleva también las unidades, por el seno de 30, el seno de 30 es 0,5, ese 0,5 está elevado al cuadrado, seno de 30 0,5 elevado al cuadrado, sobre 2 por 10, 20 metros segundo al cuadrado. Continuamos por acá y decimos Y máximo es igual 1600 metros cuadrados segundos cuadrados por 0,5 al cuadrado es 0,25 sobre 20 metros segundo al cuadrado. ¿Qué puedo cancelar acá? Puedo cancelar un metro de arriba con este metro abajo y puedo cancelar segundo cuadrado con segundo cuadrado. ¿Qué me quedan? Metros, que es unidad de altura, y nos queda 1600 por 0,25 es 400 metros, y eso dividido 20 y nos queda 400 dividido 20 nos da 20 metros, lo que quiere decir que Y máximo, la altura máxima, es de 20 metros. La altura máxima que alcanza este objeto en este lanzamiento es de 20 metros. Esa sería nuestra respuesta A. ¿Sí? Vamos para el numeral B. En el B nos están pidiendo el alcance máximo horizontal. El alcance máximo horizontal dijimos que era igual a velocidad inicial al cuadrado, seno doble del ángulo sobre G. Entonces nos queda velocidad inicial al cuadrado, serían 40 metros por segundo, eso elevado al cuadrado, por el seno de 2 por 30, o pongamos de una vez seno de 60 grados, porque es seno doble del ángulo, el ángulo es 30, el doble sería 60, dividido la gravedad, que es 10 metros segundo cuadrado. Entonces nos queda 400 al cuadrado, ya vimos que es 1600 metros cuadrados segundos cuadrados,
por el seno de 60, que es 0.87, sobre 10 metros segundo cuadrado. Aquí de nuevo cancelo un metro de arriba con metro de abajo y cancelo segundo cuadrado con segundo cuadrado. Me quedan metros, que es unidad de altura o alcance horizontal, ¿sí? Entonces, XM es igual 1600 por 0.87. 1600 por 0.87 nos da 1392 metros sobre 10. Sobre 10. Nos queda 1392 sobre 10, nos da 139,2 metros. Lo que quiere decir que X o alcance horizontal es de 139,2 metros. Es nuestra respuesta B. ¿Sí? Listo. C. ¿Qué nos piden en C? Nos piden hallar el tiempo de subida. Tiempo de subida, dijimos que es igual a B sub I, seno del ángulo, sobre G. Entonces nos queda que es igual a B sub I, 40 metros por segundo, por el seno de 30 grados, que es el ángulo, sobre 10 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Nos queda 40 metros por segundo por el seno de 30, que es 0,5, dividido 10 metros segundo cuadrado. Ojo lo que voy a hacer acá, cancelo metros con metros, cancelo un segundo de abajo con un segundo de arriba, y este segundo, por ley de la oreja, nos queda positivo. Nos queda que el tiempo de subida es igual a 40 por 0.5 es 20 segundos sobre 10 segundos. Nos queda que 20 dividido 10 nos da 2 segundos. Ese es el tiempo de subida. Tiempo de subida igual a 2 segundos. Respuesta C. Vamos para la D. Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo dijimos que es igual a 2 B sub I, seno del ángulo, sobre G. Perdón, acá en el ejercicio anterior voy a ahorrar esta S. Esta S me sobra, 20 segundos sobre 10. Entonces 2 B sub I, seno del ángulo sobre G. Entonces nos queda 2 por 40 metros por segundo por el seno de 30 sobre 10 metros segundo cuadrado. Es igual a 2 por 40 nos da 80 metros por segundo por el seno de 30, que es 0.5, sobre 10 metros segundo cuadrado. Igual que en el anterior, cancelo metros y metros, segundos y segundos, y este segundos sube positivo. Nos queda que el tiempo de vuelo es igual a 80 por 0.5 da 40 segundos sobre 10. 40 dividido 10 quiere decir que nos da 4 segundos. El tiempo de vuelo es de 4 segundos. Si observan, el tiempo de vuelo es igual es el doble del tiempo de subida. ¿Por qué? Porque tiempo de subida y tiempo de bajada son iguales. Uno podría decir de una vez que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Y perfectamente está bien resuelto el ejercicio. Continuamos allí con el numeral E. El numeral E nos dice que determinemos la velocidad en X cuando han transcurrido 1.2 segundos. Pues velocidad en X a los 1.2 segundos. Recordemos que velocidad en X, dijimos que la velocidad en X era igual a B sub I,
por el coseno del ángulo. La velocidad en X es constante porque es un muro. Entonces es igual a B sub I, que es 40 metros por segundo, por el coseno de 30 grados. Lo que quiere decir que velocidad en X, cuando han transcurrido 1.2 segundos, es 1.2 segundos, es igual a 40 metros sobre segundo por el coseno de 30, que es 0.87. 40 por 0.87 nos da 34.8 metros por segundo. Velocidad en X, cuando han transcurrido 1.2 segundos, es 34.8 metros sobre segundo. Aunque repito, la velocidad en X siempre es constante, siempre nos va a dar este mismo valor, porque en X se comporta como un muro. Esta es la respuesta E. La respuesta F, por ejercicio F, nos pide velocidad en Y cuando ha transcurrido 1.2 segundos. Nos dice que la velocidad en Y es igual a B sub I, seno del ángulo, menos gravedad por tiempo. O sea que es igual a B sub I, que es 40 metros por segundo, por el seno de 30, menos G, que es 10 metros, segundo cuadrado, por el tiempo, que es 1.2 segundos. Aquí voy a cancelar un segundo y un segundo, me quedan metros sobre segundo, que es unidad de velocidad. Velocidad en Y en 1.2 segundos es igual a 40 metros por segundo por el seno de 30, que es 0.5, menos 1 por 10 por 1.2 daría 12 metros por segundo. 40 por 0.5 nos da 20 metros por segundo, menos 12 metros por segundo. Lo que quiere decir que la velocidad en Y en 1.2 segundos es 8 metros por segundo. 20 menos 12 da 8. Velocidad en Y en 1.2 segundos igual a 8 metros sobre segundo. G, en el G nos piden la posición X cuando ha transcurrido un segundo. Dijimos que la posición en X era igual a B sub I por el tiempo por el coseno del ángulo. O sea que es igual a 40 metros por segundo por el tiempo que nos dicen que es en un segundo, el ejercicio lo está pidiendo en un segundo, por el coseno de 30 grados. Cancelo segundo con segundo y me queda M, que es posición, y me queda 40 metros por el coseno de 30, que es 0.87. Lo que quiere decir que la posición, cuando ha transcurrido un segundo, esto es lo que ha recorrido en el eje horizontal, es igual a 40 por 0.87 y nos da 34.8 metros. ¿Sí? Y es lógico, si en un segundo recorre, si la velocidad es 34.8 metros por segundo, en un segundo ha recorrido 34.8 metros. Esta era la respuesta F, esta es la respuesta G. Y por último nos piden la posición Y cuando el cuerpo ha transcurrido un segundo, Dijimos que es B sub I por T por el seno del ángulo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es igual a 40 metros por segundo por T, que es un segundo, por el seno de 30, menos un medio de 10 metros segundo cuadrado por un segundo al cuadrado, porque me dice tiempo al cuadrado y el tiempo que me están pidiendo es un segundo. Quiere decir que Y
cuando ha transcurrido un segundo es igual 40, bueno, cancelo segundos con segundos, ¿sí? Me queda 40 metros por segundo por el seno de 30 que es 0.5 menos un medio de 10 que es 5 metros segundo cuadrado por 1 al cuadrado es 1 y segundos cuadrados. 1 segundo cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y segundos cuadrados. Cancelo segundo cuadrado con segundo cuadrado y me quedan metros. Quiere decir que es igual a 40 por 0.5 da 20 metros. 40 por 0.5. Bueno. Aquí me faltó el 1 segundo, me faltó multiplicar por 1 segundo. Aquí es segundos, para cancelar segundos con segundos. 20 metros menos, aquí me quedó 5 por 1. 5 por 1 es igual a 5, menos 5 metros. Quiere decir 20 menos 5 metros es 15 metros. Quiere decir que Y, cuando ha transcurrido un segundo, es de 15 metros. Y esta es la respuesta H. Observemos que aquí resolvimos todas las variables que nos planteaba el movimiento cuando empezamos a verlos. Utilizamos las 8 fórmulas. Ese es el ejercicio que nos cubre todas las variables que tenía. Segundo y último ejercicio sobre el tiro parabólico. Dice el ejercicio de la siguiente manera. Dice, un cañón forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Lanza un proyectil con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. A 20 metros se encuentra un muro de 21 metros de altura. Determinar cuánto tiempo transcurre entre el disparo y el impacto con el muro. B. ¿A qué altura del muro hace impacto el proyectil? C. Hallar la altura máxima alcanzada y D. Hallar la distancia máxima horizontal alcanzada. Que en este dibujito más o menos pinto lo que nos pide el ejercicio. Dice el eje X, el eje Y, el cañón forma un ángulo de 45 grados con la horizontal y se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Esto que dibujo acá con rojo es el muro. Dice que es un muro que está a 20 metros de distancia con respecto al punto de lanzamiento, distancia horizontal. Y nos dice la altura del muro. La altura del muro es de 21 metros, pero creo que no nos sirve de nada. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Encontrar cuál es el tiempo que transcurre del momento en que disparo hasta que el proyectil impacta en el muro. Esta es la dirección que toma el cuerpo, aquí está el muro y aquí impacta. Supone uno que el cuerpo va a seguir derecho. Los resultados nos dirán si pega subiendo o pega bajando. ¿Sí? Nos pide además la altura a la que el proyectil pega en el muro. Esta altura. Cuando sube, si este es el muro, ¿a qué altura pega? Nos pide la altura máxima que estamos suponiendo está después de que pega. ¿Sí? Si no existiera el muro, él seguiría y esta sería la altura máxima. ¿Cuál sería la altura máxima si no existiera el muro y cuál es el alcance máximo horizontal? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Vamos a solucionar. Entonces, digamos, solución. ¿Sí? Tenemos, recordemos, numeral A. Recordemos que dijimos que el alcance en cualquier instante era igual a la velocidad inicial por el tiempo por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Qué conocemos acá? Conocemos X porque el problema nos dice que el muro está a una distancia de 20 metros. Conocemos la velocidad inicial y conocemos el ángulo que forma con la horizontal. Nos están preguntando el tiempo que se demora el proyectil en alcanzar una distancia de 20 metros, que es lo que vale X. Entonces vamos a despejar. Decimos acá que el tiempo es igual velocidad por coseno que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces quiere decir que el tiempo que se demora en impactar el muro es la distancia que hay entre el lanzamiento del proyectil y el muro dividido la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Reemplacemos. Tiempo igual X
20 metros sobre velocidad inicial. Nos dicen que la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo por el coseno de 45 grados, que es el ángulo que forma con la horizontal. Nos queda 20 metros sobre 20 metros por segundo por el coseno, por el coseno de 45, que es 0,71. Coseno de 45 es 0,71. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo cancelar 20 que está multiplicando con 20 que está dividiendo. Y puedo cancelar metros con metros. Este segundo, por ley de la oreja, subiría positivo. Arriba me queda 1 porque cancelé ese 20, un segundo, sobre 0,71. Nos queda que el tiempo es igual a 1 sobre 0,71. Un segundo sobre 0,71. 1 sobre 0,71 da 1,41 segundos. O sea que el tiempo que se demora el proyectil en impactar en el muro es de 1,41 segundos. Es el tiempo que se demora el proyectil después de que lo disparan en tocar el muro. Sería nuestra respuesta A. Vamos al numeral B. En el B nos piden hallar la altura en la cual el proyectil pega sobre el muro. Entonces dijimos que Y es igual a velocidad inicial por tiempo por seno del ángulo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo vamos a utilizar? El tiempo que se demoró el proyectil en impactar en el muro. Ese es el tiempo que utilizamos, porque en el mismo instante que pega en el muro, lleva una altura en Y. Ese tiempo es el que utilizamos acá. Entonces dice que Y es igual a velocidad inicial, 20 metros por segundo, por el tiempo que es 1,41 segundos, por el seno de 45 grados, menos un medio de G, que es 10 metros segundo cuadrado, por 1,41 segundos, que es el tiempo elevado al cuadrado. Porque lo dice la fórmula, que es elevado al cuadrado. Y es igual, 20 por 1,41 daría 28,2. Cancelo segundos con segundos, esto nos da metros, por el seno de 45. El seno de 45 es 0,71. Seno y coseno son iguales en 45 grados. Menos un medio de 10, que es 5 metros segundo al cuadrado, por 1,41 al cuadrado es 2 segundos cuadrados. Esto es segundos cuadrados porque este es segundo cuadrado. Cancelo segundo cuadrado con segundo cuadrado para que me queden metros y poderlo sumar. Y es igual 28,2 por 0,71 nos da 20,02. 20,02, recuerden que trabajamos con dos decimales, metros menos 2 por 5, 10 metros. Nos quedaría que impacta a una altura de 10, 20,02 menos 10, 10,02 metros. La altura a la que impacta el proyectil es a una altura de 10,02 metros. Obsérvese que el muro tiene una altura de 21 metros, o sea que se impactaría el muro antes de llegar a la mitad, porque si nos da más de 21 es porque el proyectil no tocó el muro, pero nos dio 10,02 y la altura del muro nos decía el problema que es 21. ¿Sí? Vamos a resolver el numeral C. El numeral C nos dice hallar la altura máxima. Esa altura máxima nos tiene que dar bastante alta, ¿cierto? Recuerden que altura máxima dijimos que era velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
es igual a velocidad inicial, que es 20 metros por segundo al cuadrado, por el seno de 45 grados, eso al cuadrado, sobre 2 por 10 metros segundo al cuadrado. Nos queda que y máxima, altura máxima, es igual a 20 al cuadrado, es 400 metros cuadrados, segundos cuadrados, por el seno de 45 que dijimos que es 0.71, pero está al cuadrado, sobre 2 por 10, 20 metros segundo cuadrado. ¿Qué cancelo? Cancelo un metro de arriba con un metro abajo y cancelo segundo cuadrado con segundo cuadrado. Me quedan metros, que es unidad de altura. Me queda 400 metros por 0.71 elevado al cuadrado, da 0.50 sobre 20. Nos quedaría que y máximo es igual 400 por 0.5 da 200 metros, dividido 20. 200 dividido 20 nos da 10 metros. ¿Sí? Quiere decir que y máximo es igual a 10 metros. Y nos dio que la altura en que impactaba el muro era en 10 metros, o sea que la altura máxima va a coincidir con el punto donde toca el muro. ¿Sí? En la máxima, el muro sí, porque el muro tenía 21 metros. La altura máxima lo toca en la altura máxima. Estaría la respuesta C. ¿Sí? La respuesta C. Observemos a ver si hay algún error. No. 20 al cuadrado 400, seno de 45 0.71. Correcto. Y en el D nos piden hallar el alcance máximo horizontal. Vimos que el alcance máximo horizontal era de subida al cuadrado, seno doble del ángulo sobre G. Velocidad inicial al cuadrado, 20 metros por segundo al cuadrado, por el seno doble del ángulo, seno de 2 por 45 sería el seno de 90 grados, sobre G, que es 10 metros segundo cuadrado. Esto sería igual, 20 por al cuadrado es 400 metros cuadrados segundos cuadrados, por el seno de 90 es 1, sobre 10 metros segundo cuadrado. Cancelo un metro con un metro abajo y cancelo segundo cuadrado con segundo cuadrado. Me quedan metros, que es unidad de alcance máximo horizontal. Quiere decir que XM es igual 400 por 1 da 400, dividido 10 da 40 metros. El alcance máximo horizontal es de 40 metros. Respuesta D. ¿Sí? Ahí estaría solucionado el ejercicio. Tiene un alcance máximo de 10 metros, que es en la misma altura que nos dio que impactaba el proyectil del muro, y tiene un alcance horizontal de 40 metros. Ese es todo por ahora en el tiro parabólico. Espero que se suscriban en el canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.